Buenos días, feliz miércoles. Estamos a media semana, queda poco para terminar la semana. Bueno, es relativo, ¿verdad? Porque o queda el vaso medio lleno o medio vacío en la semana, media hecha o media faltante. Pero digamos que ya solo falta la mitad porque eso nos motiva. Les cuento que aquí estoy sentada, acabo de terminar una clase y tengo que sentarme a armar el currículum del otro año. La verdad es que le he dado muchas vueltas a esto este año. Llevo ya desde hace como un mes pensando qué le voy a dar a cada uno, qué necesita cada uno, qué cosas funcionaron este año, qué cosas no funcionaron. Y es un proceso un poquito que lleva tiempo, ¿verdad? Porque la idea del homeschool es que se adapte a cada niño. Entonces yo siempre digo, ¿cómo saber si tu homeschool es un éxito? Pues porque se está adaptando a las necesidades de cada niño. No está forzando algo que no está funcionando. Y si no te funcionó algo, pues lo has podido modificar o cambiar mientras llegaba el fin de año. Por supuesto que esto no es igual cuando uno hace homeschool de la mano de un colegio, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estás con Hebrón o con el programa completo ISEA, pues es un poco diferente, ¿verdad? Porque tienes que atenerte a las entregas y todo, pero aún así se puede modificar ciertas cosas. Por ejemplo, cuando yo estuve con Hebrón, los que no saben, pues yo estuve 4 años con Hebrón. Siempre recomiendo Hebrón. Son personas que saben lo que están haciendo. es el primer tipo de homeschool que existió en Guatemala, así que les da vuelta al colmillo, como decimos, en todo lo que respecta a la educación, por lo menos la educación a distancia, que se puede aplicar aquí en Guate. Entonces, y siempre, pues por lo menos nuestra experiencia fue que siempre nos ayudaron mucho, verdaderamente siempre nos ayudaron. El personal era muy dado a apoyarnos y encontrar alternativas cuando las necesitábamos. Y pues es una buena experiencia si es la primera vez que están haciendo homeschool, porque se pueden relajar, ¿verdad? O sea, no tienen que preocuparse ni de lo legal, ni del orden, ni del contenido, solamente tienen que seguir las guías. Entonces, de una vez les recomiendo, si es su primer año y no quieren complicarse la vida, pueden empezar con Hebrón. ISEA también es bueno. Lo que pasa es que ISEA requiere un poquito, siento que requiere un poquito más haberlo hecho antes, ¿verdad? Para uno llevar un buen ritmo, porque no es tan completo el programa como el programa de Hebrón. El programa de Hebrón lo que tiene es que tiene un video por cada clase que se recibe. O sea, todos los días es como que tuvieras un maestro y puedes regresar los videos. Entonces, eso te permite un poco de paz, porque bueno, no pudimos hacerlo hoy en la mañana, o alguien se enfermó, podemos trabajarlo mañana, o si necesitamos irnos de viaje porque el papá tiene que trabajar, entonces vamos a ir todos con él, entonces podemos trabajar el fin de semana lo que no podamos, y se pueden regresar los videos y tal. Con ISEA también se puede, pero no es lo mismo tener como el video con el tema específico que va con la lección, ¿verdad? O sea, es diferente, pero los dos, o sea, son aplicables, pero Hebrón es muy detallado. Entonces, si es tu primera vez, te puede servir mucho eso, porque no tenés que preocuparte de que, ay, ¿será que le estoy dando lo que le corresponde para su edad? ¿O será que me faltó? O nada de eso. Así que eso. Pero, digamos, en algún momento cuando estamos en Hebrón, por ejemplo, con mi hijo Riley, que ahorita tiene 10 años, él hizo homeschool como que desde el inicio. O sea, él nunca ha puesto pie en un colegio. En cambio, los otros dos habían hecho preescolar. Fue diferente la experiencia. Y me costaba mucho con él que se sentara a hacer las planas, porque digamos, en lo de prelectura y preescritura habían planas con Hebrón, como cualquier programa de preescritura, pero eran demasiadas planas y él se desesperaba. Él no soportaba estar viendo los videos tampoco, detestaba los videos. En cambio, a mis otros 2 hijos les encantaba, ¿verdad? Así que tuve que pensar cómo adapto esto a su aprendizaje, porque tenerlo ahí sentado viendo el video era por gusto. O sea, nos peleábamos, él se enojaba,
me la pasaba regañándolo porque no, tenés que ver el video. No era porque alguien me exigiera que tuviera que ver el video, sino porque yo sentía que si no hacía el video, entonces no iba a entender. Pero me di cuenta que él entendía muy rápido las cosas. Entonces que lo que le iban a explicar en el video durante 15 minutos, yo solo podía explicar a él en 2 o 3 minutos. Y con él lo que hicimos fue adaptarlo. O sea, él no hacía los videos. Simplemente cumplía con las entregas y trabajaba sus libros de trabajo, eso sí, las guías, pero no veía los videos porque no le servían. Simplemente era para yo sentir como que lo había hecho, ¿verdad? Así que incluso en esos programas uno puede adaptar, ¿verdad? Hasta cierto punto. Pero en mi caso ahora, que hacemos homeschool independiente, a mí me toca ir a buscar qué va a usar cada niño en cada materia, ¿verdad? Para no solamente que tenga los contenidos que necesita para el grado en el que va, sino que sea un método que le sirve. Entonces voy a dar un ejemplo. Hay un método que de hecho ofrece gratis el programa de Language Arts, que sería como la clase de idioma, pero es inglés, ¿va? La clase de idioma de inglés. Y es un libro de mucho leer y de mucho escribir. Y a mi hija Sheila, la segunda, a ella le funcionó muy bien ese método porque le encanta leer y le encanta escribir, ¿ya? Pero yo quise aplicar el mismo método, me acuerdo este año, con mi hijo Dawson, que la sigue a ella. Y con él fue un desastre total. No funcionó ese método con él porque él no le encanta leer y no le encanta escribir. Entonces la idea no era hacerle la vida como que, que no tenga nunca que escribir, que no tenga nunca que leer. Pero si de por sí la materia le costaba y encima de todo le estoy dando un método en donde va a ser lo que menos le gusta, va a ser difícil que le encuentre el gusto. Y no es necesario. O sea, a veces estamos como que, no es que él... mi hijo tiene que escribir porque si no escribe nunca va a aprender. No. O sea, miren, el homeschool se supone que es una alternativa de aprendizaje precisamente porque muchos de los niños cuando empezamos homeschool pues lo hacemos porque vemos que no encajan en el sistema tradicional o porque no estamos contentos con el contenido del sistema tradicional. Entonces tu hijo no se va a morir porque no esté llenando cuadernos con cada materia, porque eso es lo que tenemos aquí en la mente nosotros, que pensamos es que como en el colegio así nos enseñaron, entonces yo aquí en casa necesito que él llene libros, necesito que él lea este libro, porque estos son los libros que yo leí en literatura cuando yo estaba en el colegio. No. O sea, hay cosas que tú te vas a dar cuenta que no te sirvieron de nada cuando estabas en el colegio. ¿Sí? Y que tú puedes hacerlo de una forma diferente y mejor y mejorar de manera que tu hijo sí aprenda lo que tú no aprendiste de la forma en que te lo enseñaron. ¿Verdad? Entonces, si tú aprendiste ciencias tomando dictado y copiando, así fue como a mí me dieron ciencias casi toda mi vida. O sea, era sentarme, la maestra dictaba, yo copiaba o apuntaba en el pizarrón y si yo no me apuraba a copiar, ella ya había borrado la pizarra. Y la verdad que todos mis cuadernos en la primaria, la mitad de mis cuadernos están incompletos porque yo escribía muy lento y la maestra borraba el pizarrón cuando llegaba la última letra, borraba. Y entonces yo siempre me quedaba sin apuntar ese contenido. Y la verdad que a los maestros no les importaba si yo me quedaba atrás o no, porque era yo y tal vez alguna otra persona, ¿verdad?, que se queda atrás, pero con tal que la mayoría fuera al ritmo, o sea, a nadie le importó que yo me quedara atrás. Entonces, para mí eso fue un error, ¿verdad? Porque todos los alumnos deberían importar, porque están pagando, primeramente, si es un colegio privado. Entonces, yo trato de hacer actividades con mis hijos donde tengan materias en donde escriben, para que practiquen su letra de carta, para que practiquen tomar un dictado, para que practiquen la velocidad, para que se vuelvan más pilas en lectura, pero no necesariamente lo hago así como lo hacía antes. Por ejemplo, yo puedo agarrar una materia de, pensemos, yo puedo agarrar 15 minutos todos los días y hacerle a mi hijo dictados. ¿De qué? De algún libro que le guste a él, de ciencia, de historia, de la materia que él le apasione, de los dinosaurios, lo que sea, y decirle, mira, vamos a hacer 10 minutos de dictado. Sentate, dictado número 1, y te va a dictar un párrafo de una página del libro de dinosaurios que te gusta, ¿verdad? Pues es una opción.
También podemos imprimirles hojas de caligrafía, que hay muchas en línea, todo se puede encontrar en línea. O sea, de verdad, no hay necesidad de estar yendo a las librerías a buscar siempre todo. Hasta hay páginas donde pueden crear ustedes sus propias hojas de caligrafía. Entonces, hay cosas que no tenemos que hacerlas igual que en la escuela tradicional. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que lo más difícil de educar en casa, cuando uno empieza, es salir de quitarse la idea de que para que tú sientas que el niño está aprendiendo o que veas resultados, tienes que hacerlo como que estuviera en un aula de clase en un colegio tradicional, porque eso es lo que aprendimos, ¿verdad? Entonces ese proceso se llama desescolarización y no es la desescolarización del niño, es de nosotros. Que el niño rapidito se adapta a lo que le demos, pero nosotros somos los que nos cuesta decir, ay, no, o sea, tú no examinas a tu hijo, yo no sé, cada viernes no le haces un quiz para saber si el niño sabe ortografía. O sea, ay, no, entonces tu hijo no está aprendiendo. Ay, no, tú a tu hijo no le haces exámenes de unidad, de ciencias y de sociales. Ay, entonces tu hijo no está aprendiendo. O sea, esas son herramientas que son necesarias en un sistema tradicional porque hay muchos niños, ¿sí? Imagínense cómo haría una maestra en un colegio tradicional para estar segura de que cada uno de esos niños que está en su aula comprende el aprendizaje que se ha enseñado durante un mes. O sea, no podría sentarse con cada uno un ratito todos los días, a ver, te hago preguntas o vamos a trabajar un experimento. No tiene tiempo, no funciona. Entonces, la razón de ser de esas herramientas es porque hay muchos niños en el aula. Pero tú estás en tu casa, estás uno a uno. Es casi, digamos, absurdo pensar que no te vayas a dar cuenta qué es lo que tu hijo sabe, a menos que, de verdad, estés totalmente desinteresado o desinteresada de lo que hace tu hijo en el homeschool. Eso sí sería terrible, pues, pero en casa tú tienes la posibilidad de darte cuenta y usar otras herramientas de evaluación que no siempre son hacer un examen. Miren, ¿cuántos de nosotros fuimos muy buenos en ciertas materias, pero en el examen nos iba fatal porque estábamos nerviosos, porque nuestra memoria solo había sido desarrollada, por ejemplo, de forma visual o solo de forma auditiva? Y nos iba fatal, pero de ahí sí nos preguntaban, o cuando ya estábamos estudiando, nosotros podíamos demostrar, si nos hubieran dado la oportunidad, que sabíamos esos conocimientos, ¿verdad? A través de un experimento en ciencias, por ejemplo, ¿verdad? Pero no valía por nada, todo lo que trabajaste, todas las tareas que entregaste, sino solamente lo que era zona, ¿verdad? Y de ahí el examen. Y casi que si perdiste el examen, perdías la clase, ¿verdad? O sea, hubieron tiempos así, luego empezaron a subir la zona. No sé si ustedes se recuerdan de que hubo un tiempo en que la zona yo creo que eran como 60 puntos y eran 40 puntos de examen. Y en algunos lugares era 50 y 50. Y eso no es justo, porque realmente el examen es una vez, ¿verdad? Una vez el de unidad o los quizzes que se hayan hecho, eso sí vale la pena, pues porque son más lapsos más cortos de contenido, pero o sea, no podemos decir que un niño abanderado, por ejemplo, en un colegio tradicional, es más inteligente que el niño que le va fatal en las pruebas. No, lo que pasa es que ese niño que le va fatal en las pruebas, pues, muy seguramente sobresale en cosas que no le interesa al colegio calificar o darle valor educativo, como las artes, como los deportes, ¿ya? Yo conozco gente que es fatal para las matemáticas y fatal para memorizar, pero tú los ves en el campo con una pelota de fútbol o en un deporte y es que son gente que se tiene que ir a las olimpiadas de verdad o a los juegos nacionales o lo que sea, pero como eso no tiene un valor a los ojos de la sociedad, entonces nunca vamos a saber que estos niños son inteligentes. Entonces, si ya llegaste al final del año y te toca escoger material, piensa bien si estás como yo, que tienes más libertad porque estás haciendo homeschool independiente, o sea, tú escoges qué y cómo y cuándo y tienes una escuela sombría que te lo avala. Entonces, piensa bien qué te funcionó y qué no te funcionó, ¿verdad? Entonces, si lo de mate te funcionó, pues
y lo vas a usar otra vez, piensas, voy a usar este método otra vez porque me funcionó re bien. Le funcionó a tu hijo grande, pero no le funcionó al chiquito, pues cámbialo, ¿verdad? Porque te vas a quedar ahí, ay, es que como yo invertí, es que como pagué, mira, al final de cuentas tú puedes vender ese libro o ver o guardarlo para otra persona o lo que sea, pero el tiempo perdido en estar usando algo que no te está funcionando te va a causar a ti problemas y en tu relación también con los hijos. Entonces mi consejo siempre es que si no te funciona algo, cámbialo. Hay que sentarse a hacer el trabajo de escoger qué vamos a usar para nuestros chicos, los que hacen homeschool independiente y los que usan un sistema como Hebrón o ISEA. O sea, tú vas a escuchar, es que ISEA es lo máximo. Es que Hebrón es lo máximo. Es que Cab School es lo máximo. Es que así podemos con todos. Pero no porque sea lo máximo para uno necesariamente te va a ir bien a ti, ¿verdad? Entonces, y no es porque, ay, es que ese sistema no sirve. Es que el sistema de Hebrón es que es muy académico. No. O es que ISEA es que es muy, ay, no, es muy demasiado como simple el programa. No, o sea. El hecho que le ha ido mal a una persona en ese sistema tampoco significa que a ti te va a ir mal en él. Puede ser que lo que no le funcionó a ella, a ti te funcione de maravilla, ¿verdad? Y lo que a la otra persona no le gustó, a ti sí te guste. O sea, habemos muchos tipos de personas y muchos tipos de mentes y muchas formas de aprendizaje. Así que hay que uno mejor probar, ¿verdad? Probar y ver cómo nos va. Y no basarse en las experiencias negativas de todo. O sea, eso es un error. Preguntar y que te digan 3 personas, es que Hebrón me fue fatal, o te digan 3 personas, es que ISEA me fue fatal, 3 personas, es que con Abeca me fue fatal, y entonces tú digas, no, como me dijeron que fue fatal con todos, yo ninguno de esos voy a hacer. Es que les fue fatal a ellos, pero a ti no necesariamente te va a ir fatal con eso. A lo mejor ese va a ser el fit para ti. Entonces, si estás con un programa así, también puedes considerar cambiar el programa. Y si lo que te cuesta es una materia, puedes hablar en el colegio y decir, miren, necesito una adecuación, ¿verdad? Porque esto no me está funcionando para mi hijo. La clase, por ejemplo, de idioma no le está yendo bien a mi hijo o está muy avanzado el nivel para él. A veces pasa en Hebrón. Yo me acuerdo que mi hija tuvo que empezar un poco lento con lo de lectura, entonces, mi hijo, entonces lo atrasaron y él llevaba el programa de prepa en primero, el programa de lectura, y cuando ya llegó a un nivel que ya estaba, empezó con el programa de primero y siguió en el mismo grado en el que estaba. O sea, él estaba en el grado de primero haciendo lectura y preescritura de prepa hasta que llegó. Entonces, opciones hay. No hay que desesperarse, no hay que estresarse y decir, ay, no, como no me funcionó esta clase, mejor lo regreso al colegio. No, o sea, miren, el pasto siempre se ve más verde del otro lado y cuando uno llega no es tan verde como uno cree. Entonces, yo los animo a que hagan este proceso de elección del currículum del siguiente año, incluso con los niños. ¿Cómo sentiste este programa de Mateo? ¿Te gustó este libro de idioma que te conseguí? ¿No te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué es lo que te gustaría encontrar en tu clase de idioma, ¿verdad? Y no hay que gastar tampoco un montón. O sea, es un mito. Ay, es que los que hacen homeschool gastan un montón. O al revés, los que hacen homeschool es para pobres porque no pueden pagar un colegio. No, créanme que ni uno ni el otro es cierto porque depende de las posibilidades de cada familia. Cada familia lo va a hacer acorde a sus necesidades y posibilidades. Y es una ventaja el homeschool. Que, bueno, si yo solo puedo hacer gratis todo este año homeschool, créanme que hay gente que hace homeschool gratis. ¿Cómo? Utilizan Khan Academy, pagan su escuela sombría y hacen las clases con Khan Academy. Y las que no las pueden sacar ahí, pues las sacan de otro modo, ¿verdad? Con algún libro o lo que sea. Y ya. Entonces, hubo varios momentos en que nosotros hicimos homeschool gratis, solo con recursos gratis. Durante la pandemia, yo no pagué nada más que la escuela sombría. Y de ahí todos los materiales eran en línea, que encontré cosas gratis muy buenas y confiables, ¿verdad? Y los utilizamos. Y al siguiente año ya podíamos comprar otros materiales y ya fue otra situación. Entonces, el homeschool es flexible. Yo creo que eso resume el homeschool, flexible, en todo sentido. Bueno, les deseo que logren encontrar lo que mejor se adapte a sus necesidades. Y los que no han empezado, ya, hombre, tírense al agua. O sea, si llevan un año de estar preguntándose si sí, si no, si sí, si no. Y la verdad que uno sabe si sí.
Uno sabe si sí, pero uno se complica la vida a veces indecisamente, ¿verdad? Ay, es que no sé, es que tal vez no, pero todos tenemos miedo a lo nuevo y la única forma de quitarse el miedo es empezar. Ok, entonces no hay receta mágica. Les mando un abrazo y mucha suerte escogiendo el currículum 2025.